Un libro de 1 euro. Esa es básicamente la razón por la que este libro es el menos conocido de todos los que he hablado y me he leído en general, creo. Porque no es un libro que buscara, me lo compré de casualidad, no tenía nada planeado, pero bueno, pues encontré que había libros de 1 euro y digo, que tengo que aprovechar esta oportunidad. Claro, ¿qué teníamos que perder? Y este era uno de los 2 que había cogido. Y creo que era el más cortito, tiene como 178 páginas. Bueno, ¿hay dibujos? No. Bueno, pues, y si la letra es pequeñita aún, a lo mejor. En un principio para mí era una novela normal y corriente, que no tuviera nada fuera de lo común, pero luego me di cuenta de otra cosa. Porque dije, mira, sí, algo de un monstruo, no sé qué, pues me interesa, vamos, es lo que me suele gustar a mí. Monstruo, bicho monstruo. Se titula Georgos, que no lo he dicho, y la autora es Yo estaba esperando. Carolina Lozano. Carolina Lozano. Y la particularidad que tiene es que el problema es que yo no fui consciente hasta como iba más por más de la mitad, es que el libro es un homenaje al Día de San Jorge y al Día Internacional del Libro, que es el 23 de abril, y que por eso el libro tiene 23 capítulos. Anda, aquí sí que van hilando cosas. Y además, si coges la primera letra de cada título de capítulo y la primera letra del primer párrafo de cada capítulo, te sale un mensaje. Obviamente no es no te desvela de lo que va el libro ni nada secreto, porque se supone que porque sale en la primera página del libro, entonces no tendría mucho sentido. El problema es que yo por alguna razón me salté esa página, así que sin darme cuenta. Y luego, pues un día que estaba leyendo, miré el libro y digo, anda, ¿qué pone aquí? Anda, vaya, pues no tenía ni idea. Pues se lo está flipando fuertemente. Bueno. Entonces, el kit de la cuestión es que va sobre un monstruo. ¿Y cuál es ese monstruo? Pues si hablamos de San Jorge, pues es el dragón. Pero yo pensaba que era una historia de un monstruo random, una historia cualquiera que yo no conociera. Entonces cuando me enteré de que era de San Jorge y iba de un dragón, digo, pues vaya. No te habías leído tú, sí, pero lo conocerás, ¿no? La historia de San Jorge. Sí, pues es que claro. Ese es el problema, que ya lo conocí. Claro, no que el libro sea malo, que no me guste la historia en sí, sino que... En ese momento pensaste, vale 1 euro. Bueno, si el transporte ya más caro. Entonces, en ese momento fue un poco de decepción, pero es por el hecho en sí de saber que no es un homenaje a la leyenda en sí, no porque el libro sea malo ni nada de eso. Pero no es una recreación de la leyenda. Más o menos. Entonces, el rollo le decía, es que ya me la sé. No hay spoiler posible, si es que son Jorge. No, en teoría no. Pero es que aunque el libro gira en torno a unos personajes de un pueblo, una aldea, con su señor feudal, sus granjeros, sus ganaderos, sus nobles, el primer capítulo es una introducción en la que solo aparece el monstruo. Entonces, yo más aún no tenía ni idea de que iba a ir de unos aldeanos y un dragón. Eso, porque que te narran la vida del monstruo. Es una especie de descripción del monstruo que además creo que está muy bien hecha, porque
te lo describe muy bien, pero no te dice es un dragón o es Pues un un monstruo monstruo. muy feroz, con alas y que escupe fuego. No dice nada de eso, simplemente narra como una escena en la que está cazando, básicamente. Eso es lo Describe único que un sabes que es animal un y depredador. o personaje, porque siendo lo primero que sale. Y una pista que te dan es que aunque no cace la presa, con tal de que la haya mordido, ya está muerta, porque se supone que tiene como un veneno. Como de Cómodo. De San Jorge y de Cómodo. Bueno, Pero no sé, yo con todos los libros de fantasía que me he leído, que tenga veneno no me dice que sea un dragón. Para mí todavía Ah, puede claro. ser cualquier cosa. Entonces, Bueno. más aún me daba como... pero no te dice que tiene escamas o algo que digas, esto huele a lagarto. No. Bueno, dice reptil. Ah, pero- pues ahí lo tienes. Entonces, al igual ahí lo tienes, no sé. Entonces, creo que el primer capítulo, sobre todo, a mí creo que está bien hecho porque genera cierto interés y más aún para mí, que no tenía ni idea de qué se trataba de eso. Bueno, Después voy a hablar un poco del desarrollo de la historia en sí, que bueno, ya se supone que se sabe cuál es, pero se supone, pero qué sé yo de... Es que exactamente... yo tampoco me La conozco al princesa que la le rescata al dragón, que lo han utilizado sí. en Disney ya en todos los lados, pero... No sé qué capítulos o qué pasos, o si se casan o no, o qué, no sé. A ver, la leyenda se supone que ya se conoce, es un libro cortito, así que no tiene mucho margen a Ay, no, vale. cosas inesperadas y magníficas. Pero aún así creo que han explotado la leyenda todo lo que podrían haberla explotado. Porque creo que los personajes están bastante bien descritos y bastante bien caracterizados. Sabes con quién tienes que empatizar, sabes a quién tienes que odiar y lo odias profundamente. Porque mira así, verás. Y dices, uy, ese va a ser malo. Y no es... sí, básicamente el señor feudal, la doncella, que se supone que es la que tienen que salvar, es la hija suya, pero tampoco es... esta es la doncella y este es tal, porque en realidad el señor feudal ese tiene varios hijos. Tiene un hijo que se supone que está luchando, ella que está prometida, la hija que se supone que es la doncella que está casada con otro, y luego otra que está en un convento. O sea, es como... El heredero en el frente, la otra Sí. tal, y el que sobra, sí. La época. El que sobra Que es al lo que se convento. describe al principio del señor feudal este, que es como... quiere abarcarlo todo, entonces manda a cada hijo a un sitio. ¿Cómo era? Ah, claro. Claro, porque a mí me lo explicaban desde el punto de vista de no sé qué hacer con los hijos, hacía esto. Entonces, Y los, ese y era los como- siguientes iban a América, ¿no? Que dices, que sepáis lo que sois. No, pero así lo que haces es abarcar y meterse en todos los sitios. En la iglesia, en tal, en el ejército. Claro. Bien Entonces- pensado, bien pensado. Uno de los protagonistas es el señor feudal este, que es como el malo, entre comillas, porque no piensa en su pueblo, solo piensa en ganar las batallas y tener más poder y todo eso. A lo suyo. Sí. Es como demasiado ambicioso. Y luego la que es un poco la bondad en presencia es la bondad y la razón al mismo tiempo, es la hija precisamente la que está en la... La princesa que hay que rescatar. No. La que está en la iglesia. Ah, la monja. Sí. Bueno, sí, como se diga. Se supone que ella lo ha mandado ahí porque ella en un futuro sería la abadesa y sustituiría a la abadesa que había en ese momento. Sí, yo cuando pensaba en el hijo pensaba en un general, ¿no? Ok, claro, no estamos aquí para hacer el tonto. Claro. Entonces, la hija es que se llama Blanca. Es un poco la que intenta hacer con el padre. Tienes que ir por aquí, no por aquí. Bueno, pues que así también es el consejo espiritual que es su faena. Un poquito, ¿no? De guiarle. De hecho, creo que a la doncella
es un personaje que está bastante bien hecho porque no es como una doncella sin cabeza y ya está. Que no es rubia, ¿no? Con una larga trenza. Porque se la describe, tiene como una cierta evolución, porque al principio se la describe como una persona que ya tiene al marido, pues ahora está pensando en formar una familia, criarla y ya está. Pero, por ejemplo, hay una conversación que tiene con la hermana, la monja blanca, que dice que la envidia, porque aunque se supone que está encerrada en el convento, puede leer, puede hacer cosas, y en cambio la otra está encerrada, pues, se supone que tiene vida de noble y todo eso, pero al final es un rollo. Porque tiene que hacer lo que tiene que hacer una señorita de su condición. Sí. Y la otra, la religiosa, está más en su bola. Si quiere hacer pastas, y si no, pues borda. O no sé, o recoge flores. Tiene como una vida más entretenida, entre comillas. Bueno. Pero... Entonces, eso es un poco lo que te hace alejarte de si esta es la doncella, esta es la que van a rescatar. Que no sea como siempre. Sí. Bueno, es que tú no sabes lo que cansa aguantar las recepciones oficiales allí. Es aburridísimo. No hay dinero que lo pague. A poner la cara, venga. Y otro personaje del que hay que hablar, porque es el que da título al libro, es Georgos, que es un monje enviado de la Santa Sede del Papa. ¿Qué te has oído que ha dicho papá? La madre que lo parió, ¿eh? Sí, el último era hacia papá, oye, te lo dinero, que no me dejáis entrar. Que ya hace rato que lo estoy diciendo. Perdona, pero es que se ha metido seguro. Ya hace rato, sí, hace rato que además justo se calla ella y... ¡Meo! Ahora sí. Bueno, continúe. Sí, claro. Entonces, un personaje del que hay que hablar, porque es el que da el título al libro, se llama Georgos. ¿Le parece bien que se llame Georgos? Bueno. Lo vuelvo a repetir. Vale. O le dejamos entrar, es que no sigues los movidos. No, porque va a estar por aquí, Grin. ¿Qué hacéis? Hay mucha luz. Hola. Entonces hago como si no lo escuchara. Hago como si no cada estuviéramos vez viendo corazón. No, como... Isabel, hijo de puta, sabe que estamos de buen rollo. Y está ahí apurando más. Claro. Total, que me levanto 2 veces en el capítulo de hoy. Venga ya. Era así de Pero había entendido que no queríamos. Está tumbado a lo suyo. Tómalo. Total, que el libro se llama Georgos. Entonces es importante saber. Sí, porque hay un personaje que es bastante clave, que se llama así, y pues es importante, es el que da título al libro, entonces significará algo. Y este personaje es un monje que llega al pueblo, enviado de la Santa Sede, del Papa y todo eso, porque se supone que es como el que investiga y deja por escrito relatos o sucesos extraños que pasan. Pero la gente está, sobre todo el señor feudal que es La gente. ¿Tú qué haces aquí? ¿Por qué has venido? ¿Tú qué estás mirando? Porque en realidad cuando el hombre este viene había muerto un par de animales y poco más, no es que aquello estuviera ya... No había pasado nada raro más que... Bueno, Sí. pero eso cualquier lobo, cualquier bicho. Había gente que se empezaba a preocupar, pero cualquiera menos el señor este. Los perdiditos, pero eso se preocupan siempre por todo, ¿no? No hay que hacerle... Mierda, estaba mal el micro, sabía que le había dado la vuelta. No, sí queda grabado hoy. Ya. Bueno, Vale, ya no sé lo que estaba diciendo. el Gorgos, Vale. que es un enviado especial de la CIA, del Vaticano. Entonces había a lo mejor algunos granjeros que se le habían muerto animales misteriosamente, que sí que se preocupaban, pero el señor feudal este dice, "No, eso no sé". Ah,
Entonces, claro, extraña que aparezca este personaje misterioso aquí. Y más aún cuando luego la cosa ya se pone mucho peor, que ya han muerto muchísimos animales, la gente está preocupada porque, claro, depende de sus animales para vivir. Les ya son no marcas son- que no. Y ya no solo animales, sino también gente, porque, claro, llega un momento que dices, a lo mejor hay que compensar. Empieza a caer gente. Pero el tío este no hace de Sherlock Holmes, ¿no? A través de él se van viendo los casos. Ahora han matado aquí, ahora, ¿no? El típico que pasa como de Fletcher o del Sí. enviado este del Vaticano. Se Más utiliza o la menos. figura esa para eso. Sí, es como un poco el personaje que desencadena los hechos, más o menos, porque es un poco el que insta al pueblo a rebelarse contra el señor para que haga algo ya. Vale. Pero a la vez también habla mucho y tiene una relación bastante estrecha, entre comillas, con Blanca, porque ellos dos son de la iglesia y pasan bastante tiempo juntos y hablan bastante de esto. Diciendo, tu padre, tienes que convencerle, tal. Entonces al final esa figura es como la que hace que el padre diga, como que entre en razón y ponga una solución, digamos. Claro, porque ella además es la que estamos diciendo que la aconseja, que... Sí. Entonces yo he llegado a la conclusión de que este personaje, más que como sí es un personaje, pero a la vez es como una especie de símbolo de la leyenda esta, la leyenda de San Jorge. Por esas razones, porque es como el que desencadena los hechos y es el que hace que la leyenda pues, se resuelva de alguna manera. Y otra razón de que yo haya llegado a esa deducción es que el nombre que tiene él, Georgos, no es casualidad. Porque yo no tenía ni idea, pero después, cuando ya me había acabado el libro, lo busqué. Y Georgos viene del griego de Georgios, y eso, el nombre Jorge viene de Georgios, que es griego, y ese a su vez viene de Georgos, que es la unión de dos palabras, de dos términos, ge, que significa tierra, y ergon, que significa trabajar o el que trabaja la tierra. Agricultor. Sí. Pues el patrón de los agricultores es San Isidro. No se puede nosotros, no es San Jorge. Bueno. Entonces yo entendía a ese personaje de Georgos como una especie de imagen de ese espíritu de San Jorge y de la leyenda de San Jorge, que está pues presente a lo largo de todo el relato, pero no de manera tan evidente. Pero es un San Jorge modernizado, ¿no? Sí, en plan detective, con la figura de este tipo. Pues igual está bien. Él no es, obviamente, él es un monje, no Sí, es sí. al final el que aparece con la armadura para salvar a la gente, pero Bueno, pero como el Gila, ¿no? Alguien ha matado a alguien. lo hace de manera más indirecta, digamos. ¿No? Sí. Entonces ya para ir cerrando, evidentemente no está entre el top de los libros Pues a mí me yo he leído. interesa, ¿eh? No, al igual de narrativa, claro, no hemos hablado de nada de eso. No está en el top, pero ya sería bastante milagroso que un libro que me ha costado €1 y que lo tengo de casualidad esté en el top. También es verdad. Pero creo que he tenido bastante suerte y no me arrepiento de haberme comprado ni tampoco de haberme leído, porque al final 178 páginas te claro 5 días no me ha supuesto Básico. Pues, en comparación con otros que bueno, de 500 páginas que decíamos en el capítulo anterior. entonces no me arrepiento de habérmelo comprado ni de habérmelo leído, porque mira, realmente he echado un buen rato, no es que lo he leído con un poco de entusiasmo. He echado ratos entretenidos, entonces creo que al final la jugada me salió Claro, te bien. puedes mirar el autor si le ha gustado, porque me viene a mi cabeza como cuando ves un capítulo de una serie que va. A ver, dices, no, pues la serie esta, ¿de quién es? ¿Dónde la dan? Bueno,
Y te queda otro libro de 1 euro. A ver si es una sorpresa o dices, no hace justicia. 1 euro. Operador.